no de manera aleatoria, sino que tiene que estar vinculado con inteligencia e innovación. No es suficiente una persona con una carrera y un máster, hace falta ciertas habilidades personales para destacar por encima de los demás. Entonces, nos damos cuenta que los procesos de selección han cambiado, ya no son los mismos. ¿Por qué? Porque incluso los candidatos hoy en día pueden buscar información de las empresas antes de ir a la entrevista de trabajo. Un estudio, por ejemplo, realizado por LinkedIn ha demostrado que el 75% de los candidatos estudia la reputación de la empresa antes de emplearse o antes de participar en ese proceso de selección. Una empresa con una mala reputación no es atractiva para los talentos, que tal vez están buscando un trabajo con mejores condiciones, pero como les digo, ha cambiado esa visión y buscan mayores probabilidades de progreso en su vida. Y ya no es ese candidato pasivo que espera, sino que busca evaluar las empresas que lo van a contratar. Entonces, el futuro de las estrategias de reclutamiento de personal ha pasado por dirigir los esfuerzos a acercarse a los candidatos como si de clientes potenciales hablásemos. Esto no tiene que ver con la experiencia laboral del candidato, sino con su experiencia en el proceso de selección. Cada vez que los reclutadores participan en un proceso de selección, tienen que estar atentos a los detalles y ser cordiales en todos los detalles y en todo el proceso, porque las buenas experiencias de los candidatos, que puede ser que no queden seleccionados, suelen marcar el compromiso con el selector o con el empleador, y seguirán al mismo o podrán recomendar otro candidato. Nosotros nos ha pasado que hemos tenido procesos donde candidatos no han quedado, pero nos han recomendado la persona que finalmente ha quedado seleccionada. Entonces, es trascendental avisar al candidato que no fue seleccionado para marcar la diferencia del proceso. Entonces, vemos cómo hay empresas que dejan huellas desde que inicia ese proceso de selección. Y aquí introducimos un concepto que es clave, que es el employer branding. Nos encontramos, como les digo, con empresas que dejan huellas, y esto se define como el modo en que las empresas se diferencian en el mercado laboral. Esto no es un concepto nuevo, es un concepto que viene desde los años 60, que se ha popularizado en los 80, y por ejemplo en el 96 ya existía oficialmente. Y personas, Simon Barrow, por ejemplo, y Tim Ambler, lo acuñaron por primera vez. Entonces, pero nos preguntamos, ¿qué es realmente el employer branding? Y no es otra cosa que la marca de una empresa como empleador. Y este concepto no es solamente hacia afuera, sino que es un concepto interno. Cómo yo me diferencio con mis colaboradores y cómo hago esa proyección a esos candidatos que quiero atraer. Entonces, lo que yo proyecto es percibido por los posibles candidatos. Entonces, se trata de cómo posicionamos la marca y atraemos al mejor talento a las empresas, y utilizamos el marketing como una herramienta de posicionamiento. Y fíjense que aquí Recursos Humanos trabaja de la mano con ellos para generar atracción de talento. Entonces, una de las tendencias más importantes en este momento desde el punto de vista de atracción de talento. Si yo tengo las mejores estrategias de selección y no atraigo candidatos, el proceso no se puede desarrollar. Entonces, aquí es clave entender y tener claridad qué tipo de personas queremos atraer. Es reclutar, es retener, es involucrar. E involucrar para generar compromiso, para generar fidelidad, para generar arraigo, y que esos colaboradores que hoy en día forman parte de la organización se conviertan en embajadores. Es no tener empleados, sino cultivar fans. Entonces, para desarrollar ese employer branding, las organizaciones tienen que desarrollar su propuesta de valor. Y la propuesta de valor viene definida desde la cultura de la empresa, alimentarla, descubrir qué es lo que quiere ese talento, tomar en cuenta cuáles son los valores, cuál es el ambiente, cómo los voy a compensar, cuál va a ser el desarrollo profesional y personal, tener claridad en cuáles son esos beneficios tangibles y no tangibles. Esos beneficios no monetarios implica que la cultura, las políticas estén claramente definidas y que sean coherentes. Es tener claridad en lo que ofrecemos para captar talentos,
porque eso va a ser la manera de captar y de atraer a esos candidatos dentro de la organización. Y cuando hablo de esa propuesta de valor, me paro a reflexionar sobre lo que es la flexibilidad laboral, lo cual en este momento es un nuevo estándar. ¿Qué es importante en este aspecto? Que esto puede traducirse en una estrategia de atracción. Y mucho se ha hablado, pero poco se estaba haciendo en este camino. Y en este 2020 vemos cómo se ha vuelto una prioridad. Entonces, ¿qué ocurre? Las empresas que no toman en serio este cambio se van a ver perjudicadas, ya que sus talentos pueden volar hacia otra empresa que efectivamente han logrado incorporarlo como un elemento diferenciador. Entonces, hay trabajos que sabemos que no se pueden realizar de forma remota. Por ejemplo, un doctor que va a operar no lo va a hacer desde su casa. Un ingeniero, por ejemplo, de software sí lo puede hacer. Hay procesos productivos en los cuales no puedes tener flexibilidad. Entonces, tu organización tiene que adaptarse a esta nueva realidad y es fundamental hacer un análisis de cuáles posiciones yo puedo llevar a esa flexibilidad y cuáles no. Entonces, cada organización tiene que adaptarse a esa nueva realidad y no incorporarla como un hecho fortuito, sino realmente como parte de esa cultura para generar ese valor diferenciador. Entonces, claro, tiene sus retos, es una realidad. No es tan sencillo como decir, vámonos a la flexibilidad laboral y ya todo mágicamente llega. Hay que evaluar cuáles son esos retos. Por ejemplo, cómo podemos vincular emocionalmente con el equipo, cómo podemos generar colaboración en el equipo que se incorpora en todo lo que es la flexibilidad laboral, cómo va a ser la supervisión en ese proceso de trabajo y, por ejemplo, cómo lo podemos abordar manejando a través de mensajería instantánea, a través, por ejemplo, de conferencias, a través de videoconferencias para disminuir estos retos. Cómo yo hago ese proceso de cambio para que esto no sea, como les digo, algo fortuito, sino un proceso de cambio que se incorpora dentro de lo que es la cultura organizacional. Y para eso vamos a hablar ahorita de 6 pasos para fomentar esta cultura flexible. ¿Qué es lo primero que hay que tomar en cuenta? Hay que tener claridad sobre qué es lo que desean los empleados desde el punto de vista de la flexibilidad, porque no todos van a querer lo mismo o no todos la van a percibir de la misma manera. Entonces yo tengo que tener claramente identificada, puedo hacer incluso una encuesta y a través de esa encuesta determinar o levantar información que me permita conocer qué es lo que requieren esos profesionales. Lo segundo, colaborar con otros departamentos. Por ejemplo, el área de tecnología es clave. ¿Cómo mantenemos y cómo nos aseguramos de que ese proceso sea realmente eficiente? Y eso es a través de la sinergia con otros departamentos. Hay que ayudar también a los colaboradores a conectarse con esta tecnología. Los trabajadores remotos a menudo pueden sentirse aislados. Entonces, ¿cómo a través de videoconferencias, cómo los preparamos para que sepan cómo manejarse desde sus casas? Entonces, son herramientas útiles que sirven para trabajar incluso la conexión emocional y ese trabajo en equipo. Otro paso fundamental es hablar de las políticas de flexibilidad, cómo las estamos incorporando. Entonces, si los equipos no tienen claridad en las políticas, ¿cómo se la van a transmitir a esos nuevos colaboradores que queremos incorporar a la organización? ¿Cómo formamos a los responsables de la gestión del trabajo remoto? Todos tenemos que estar alineados y bien preparados para estos cambios. Y la flexibilidad tiene que ser flexible también. Cómo esas políticas se van ajustando y se van adaptando en la medida que las vamos incorporando. Y aquí entro a hacer una reflexión con respecto a ese trabajo de investigación que hemos venido realizando, donde hay empresas como Sodexo, como Dell, que lo han incorporando. Y considero que una clave fundamental, no necesariamente la clave es el lugar donde vas a trabajar, la clave realmente es lo que haces. El lugar no es lo trascendente, sino que es lo que haces. Y por otro lado, como les venía diciendo, dentro de esta flexibilidad debe incorporarse como parte de la cultura. No puede ser algo aleatorio, sino que tiene que ser algo bien estructurado, alineado con la cultura y que sea parte de esa propuesta de valor que le ofrecemos a esos candidatos que están buscando
una oportunidad laboral dentro de la organización. Entonces, esto me lleva a saber cómo me conecto o cómo atraigo a esos candidatos para la organización. Y la flexibilidad, como les digo, tiene que formar parte de la cultura. Entonces, cuando hablamos de atracción de talento, de inbound recruiting, es involucrarse y construir relaciones con esos posibles candidatos, facilitando la comunicación y dando una mayor visibilidad a la propuesta de marca. Es como yo transformo el proceso y es convertirnos en azúcar para esos candidatos. Y eso siempre lo comento en nuestros talleres. Es transformar el proceso y no es ir detrás de los candidatos, sino que esos candidatos quieran formar parte de nuestra organización desde la atracción de talento. Entonces, claro, el inbound recruiting de entrada es una estrategia en la que el reclutador atrae candidatos de forma continua con el objetivo de hacer que lo escojan como su próximo empleador. Es como me hago atractivo, es seguir esos pasos del inbound marketing que las empresas normalmente lo utilizan como marketing digital para implicar a los grupos específicos de candidatos, tanto activos como pasivos. Fíjense que dentro del inbound marketing hablamos desde el punto de vista de ese cliente ideal y desde el punto de vista del inbound recruiting es ese candidate person que yo quiero atraer, ese candidato potencial que quiero incorporar y que sea un nuevo empleado dentro de mi organización o un nuevo colaborador. Entonces, hay 4 fases para asegurar el éxito en el proceso de selección. El objetivo fundamental es atraer, transformar y comprometer candidatos mediante contenidos y propuestas interesantes y atractivos para ellos. Entonces, la clave es cómo yo enamoro a esos candidatos durante el proceso de selección, los atraigo, los convierto en posibles candidatos que van a participar, que luego se traducen en empleados que van a ser contratados y finalmente los enamoro, porque al final van a ser promotores de la marca o van a ser embajadores de nuestra organización. Y aquí entra a formar parte un aspecto fundamental que son las redes sociales, que es el social recruiting. Entonces, el valor de las redes sociales en este momento es estratégico. Antes realizábamos un proceso de selección a través de los portales de empleo. Hoy en día las redes son poderosas para captar ese candidato ideal. El escenario de actuación incluye, por ejemplo, LinkedIn, que soy fanática y ustedes lo saben, LinkedIn es una plataforma espectacular para captar talento y para mostrar la marca empleadora. Y no se puede olvidar que de la capacidad que tienen para mostrar justamente la marca de la empresa, cuáles son nuestras características atractivas, cuáles son las ventajas que supone ser parte de ella, cuál es ese sentimiento de pertenencia que inspiran esos colaboradores que son promotores de nuestra marca. Entonces, el objetivo es lograr que esos candidatos sientan a la empresa como su casa y a nuestros colaboradores como parte de su familia. Es hacernos atractivos. Y el objetivo es que se animen a postularse a las ofertas de trabajo de la empresa. Y tiene que haber incluso un contenido atractivo para esos colaboradores. Y nosotros como reclutadores, asumir que el proceso no va en una sola dirección. Se trata de un contexto bidireccional, donde es necesario implementar ese contacto con esos profesionales que comparten nuestra misma filosofía para que sientan que somos realmente un lugar donde ellos pueden estar. Entonces, vamos a interactuar con esos candidatos y es un proceso en 2 direcciones. Y ese proceso en 2 direcciones va a generar cercanía. ¿Qué ocurre? Como reclutador, nuestro trabajo es generar esa conexión emocional para que ellos sientan que lo que le estamos ofreciendo es realmente atractivo y que hay una conexión más allá del tema monetario, hay una conexión emocional y por eso es tan importante que el trabajo que hacemos como marca empleadora sea transparente, porque el desarrollo de las estrategias en las redes requiere de esa transparencia. Y aquí vamos a ver que hay 2 conceptos claves. Un concepto que es fundamental es la huella digital. Todo lo que nosotros hagamos dentro de las redes sociales va a mostrar nuestra actividad y eso va a dejar una huella. Y esa huella tiene que traducirse en una reputación digital. Entonces,
¿Qué es la reputación digital? Es la percepción que tienen los demás sobre nosotros o nuestras marcas. Y la percepción que tiene que quedar sobre nuestra organización tiene que ser positiva. Es una proyección positiva de la empresa. ¿Por qué? Porque desde ese momento nosotros empezamos a traer candidatos que luego tenemos que llevar a afinarlo dentro del proceso de selección. Y si no tenemos un volumen adecuado de candidatos, se nos va a dificultar más hacer la selección por ese candidato adecuado. Entonces, LinkedIn hizo 2 estudios, ha hecho varios estudios, LinkedIn Talent Solution, de tendencias internacionales de selección de personal que me parece que son poderosos y que los invito a que los revisen. Son 2 estudios donde nos hablan, primero, en ese primer estudio del año 2018, hablan de dónde fracasan las entrevistas tradicionales. Son 9.000 técnicos de selección de personal y directores de recursos humanos de 39 países que fueron encuestados. Y fíjense que ellos hablan que una de las principales dificultades de las organizaciones, que es incluso el 63%, es que las personas no sabemos, o los profesionales de selección no sabemos cómo evaluar las actitudes personales. Y ahorita vamos a entrar a desarrollar porque esto es clave dentro del proceso de selección y hay que tener claras cuáles son esas tendencias. Y dentro de las tendencias vemos que hay un estudio del 2019 donde participaron 5.000 técnicos y 35 países que hablan justamente de las aptitudes personales como un factor diferenciador y clave dentro de lo que es el proceso de selección. ¿Y por qué es clave? Primero, porque las máquinas no pueden competir con el ser humano. Es muy posible que muchos procesos estén automatizados y muchas veces nosotros como profesionales del área hablamos de competencias blandas y resulta que esas competencias blandas finalmente son competencias esenciales. Un líder, un analista, un coordinador que no domine o que no tenga esas competencias esenciales bien desarrolladas e incorporadas, pueden dejar de lograr el objetivo que requieren. Entonces, el aumento de la automatización y la inteligencia artificial nos muestra que las actitudes técnicas por sí solas van a tender a quedarse obsoletas rápidamente. Y las actitudes interpersonales siguen siendo relevantes. Un lenguaje de programación específico puede pasar de moda, pero actitudes como la creatividad, la adaptabilidad y la colaboración siempre son valiosas. Entonces, una persona que sabe cómo resolver un problema puede ser mucho más exitosa que una persona que domina un lenguaje de programación. Entonces, el 80% afirma que las aptitudes interpersonales son cada vez más importantes para el éxito de la empresa. Son, de hecho, no pueden ser, son un proceso diferenciador para el éxito de la organización. Entonces, si nosotros queremos desarrollar un proceso exitoso, hay que tomar en cuenta 6 consejos que queremos plantearles para lograr que esas actitudes interpersonales estén bien desarrolladas y que nosotros en nuestro proceso de selección logremos identificarlas de manera exitosa. Lo primero es determinar cuáles son las actitudes interpersonales más valoradas en la empresa. Hablar, por ejemplo, con los directivos, identificarlas y ponerlas en blanco y negro, para que esto sea un elemento que tomemos en cuenta a la hora de hacer las entrevistas. Lo segundo, identificar cuáles son esas actitudes necesarias para el puesto y que todo el equipo esté claro y alineado con estas. Luego hay que tener cuidado con la subjetividad. Las entrevistas tienen que ser sistemáticas, bien estructuradas y que tengan en gran medida consistencia para que no estén sesgadas. Otro elemento que es importante tomar en cuenta es estandarizar las preguntas de las entrevistas. Como ya les había comentado, si yo las tengo claramente identificadas, voy a hacer preguntas acertadas en el proceso de selección. Puedo colocar, por ejemplo, preguntas de resolución de problemas donde la persona tenga que reflexionar, dar su punto de vista y yo puedo introducir preguntas adicionales donde pueda medir una aptitud determinada, donde la persona pueda resolver la situación mostrando esa capacidad de creatividad, por ejemplo. Luego hay que considerar que también hay herramientas online
que me van a permitir hacer mediciones antes de entrar y de avanzar en el proceso de selección. Empresas como Citibank ya lo han incorporado y antes de entrar a lo que es el proceso de selección aplican un test de evaluaciones de actitudes interpersonales. Entonces, clave es no solamente buscar al mejor candidato, sino que busquemos el mejor candidato para la empresa. Y son dos cosas totalmente diferentes y los invito a reflexionar sobre esto. No es solo buscar el mejor candidato, sino buscar el mejor candidato para la empresa. Cada cultura, cada empresa, cada organización es totalmente distinta. Y vemos cómo se han incorporado, avanzando en este camino del proceso de selección, las entrevistas online. Hoy más que nunca el distanciamiento social y para poder avanzar dentro de los procesos de selección, incorporamos lo que son las entrevistas online. Y por ejemplo, Zoom es un medio para realizarlas. Entonces, para que en que otros momentos también lo usamos cuando hay una distancia física entre el candidato y la empresa, cuando la distancia entre un responsable de la empresa y el candidato está de por medio, y si el candidato lo utiliza como un medio también. Entonces, es una herramienta que nos ha permitido hoy en día continuar trabajando en nuestros procesos de selección aún en medio de la situación que vivimos. Entonces, nos permite realizar unas entrevistas eficaces y rápidas y conectarnos con esos candidatos, incluso en horas que a veces son inesperadas. Nosotros hemos tenido procesos de selección donde hemos incorporado al supervisor inmediato, al equipo de recursos humanos y al dueño de la empresa en un mismo momento. Y hay personas que han tenido poca conectividad y hemos logrado grabar la entrevista y luego se le hemos enviado a la persona que no tuvo la conexión. Entonces aquí vemos cómo la inteligencia artificial y cómo las herramientas tecnológicas juegan un factor fundamental dentro del proceso y hay que tomarlo en cuenta. Entonces, se trata de tecnología puesta al servicio de los ordenadores, al servicio del recurso humano, y esto es una verdadera revolución dentro del proceso de selección. La tecnología permite automatizar varias actividades y simplificar el proceso. Y entonces también incorporamos, por ejemplo, la gamificación. La gamificación es poderoso porque rompe esquemas, porque permite que las personas se sientan relajadas y participen en un proceso donde van a competir, donde se van a mostrar maneras diferentes de hacerlo, al igual que lo hacemos, por ejemplo, en un assessment. Entonces, es convertir un proceso de selección normal en un proceso gamificado donde hay elementos diferenciadores para atraer al talento. Hay diversión, hay recompensa, hay progreso del candidato, hay tablas de clasificaciones y fíjense que el proceso no tiene que ser ese proceso rígido, estático, sino un proceso donde introducimos elementos para conectarnos desde otro punto de vista con ese talento que participa dentro de nuestros procesos de selección. Entonces, las cualidades de los juegos en favor de la selección de candidatos es un elemento que también nos puede diferenciar y que puede enriquecer el proceso. Otra estrategia que es fabulosa y es poderosa dentro de los procesos de selección es el reclutamiento colaborativo y es el método de selección de personal que integra tanto a los profesionales de recursos humanos como otros profesionales de distintos departamentos. Es un modelo colaborativo donde yo puedo tener, por ejemplo, la participación no solamente del responsable del puesto, sino otras personas con experiencia dentro de la organización y que pueden mirar a ese candidato desde el punto de vista de la adaptación. Entonces, ¿cómo lo hacemos de una manera ágil y dinámica? Es una clave que tiene que incorporar recursos humanos y se puede hacer. Y se puede hacer que sea poderoso para hacer un proceso de selección mucho más acertado, mucho más poderoso y efectivo. Entonces, esos diferentes puntos de vista nos permiten generar una necesidad y generar e identificar cuáles son esas cualidades específicas y reales que deben poseer los candidatos en el futuro. Entonces vemos cómo el proceso de selección, ese futuro del proceso de selección ya está aquí. No es hablar de esa posibilidad de cambio en algún momento, no, es un proceso que ya ha cambiado. El modelo de contratación antiguo, por ejemplo, uno tenía solamente el currículum.
Uno podía hacer una entrevista por teléfono tradicional, una entrevista en persona, igualmente sencilla, y era un proceso imperfecto, costoso, con una experiencia individual y enfocado en lo técnico. Hoy en día el proceso tiene que ser distinto, tiene que ser un nuevo modelo donde incluso no tengo que tener el currículum porque puedo bajarlo de LinkedIn. Puedo hacer, por ejemplo, una evaluación de actitudes interpersonales y una entrevista de video. Y puedo colocarle a la persona una prueba. Y luego avanzar a una entrevista online con ciertos responsables dentro de la organización. Y enviarle nuevamente a un proceso, por ejemplo, a una entrevista informal, donde yo pueda obtener una información mucho más amplia y mucho más diferenciada que me permita identificar, como les había comentado anteriormente, no a la mejor persona, sino a la mejor persona que se adapte a lo que soy como organización. Entonces, combinar los métodos de selección para lograr mayor objetividad en el proceso y tener una mayor capacidad predictiva del éxito organizacional de ese candidato. Y aquí me paro a comentarles que no es solamente cómo yo me organizo como departamento de selección, sino que tengo que ponerme en los zapatos de esa persona que está buscando incorporarse en un proceso donde consiga evaluaciones objetivas, donde consiga un proceso de selección transparente y flexible. Y estos son dinámicas emergentes dentro del proceso de selección. Entonces, fíjense cómo el proceso se transforma desde la concepción de la cultura organizacional hasta una selección adaptada a lo que realmente requiero como empresa. Entonces, Mira, tomar en cuenta esas nuevas tendencias, que Carolina, son disculpa. esas dinámicas emergentes, ¿sí? 5 minutos para cumplirse tu tiempo de Sí, ya exposición. terminé. Muy bien. Ujú. 30 minutos exacto con 20 segundos. Felicitaciones, Carolina. Sí, gracias. Procuré sintetizarlo para ustedes y que fuera lo más nutritivo posible. Excelente, Carolina, muchísimas gracias. De verdad que complacidos de tu participación y de lo que nos has comentado durante esta jornada. Carolina Blancacho, CEO de Visión con Talento, nuestra empresa aliada y hermana desde Venezuela, que está justamente con nosotros el día de hoy. Estoy asumiendo la moderación de este evento porque por razones de fuerza mayor, Joel Díaz tuvo que desconectarse. Ya sabemos cuál es la situación para muchos en Venezuela, producto de los cortes eléctricos inesperados o fallas en la comunicación. Sin embargo, bueno, aquí estamos el equipo de Costa y de Trébol 3D asumiendo los desafíos correspondientes y por supuesto me toca a mí asumir el desafío de moderar el evento en lo que dura si Joel no logra conectarse oportunamente. Y bueno, agradecemos por supuesto la participación de todos ustedes que están en este instante conectados hasta ahora. 133 personas conectadas a través de esta plataforma, más de 24 o 25 personas conectadas a través de YouTube, viendo directamente la transmisión. Y por supuesto, tener la presencia de todos ustedes lo agradecemos. Vemos a través del chat que hay una serie de preguntas y planteamientos que, Carolina, vamos a ir haciéndote para que puedas responder a algunos de ellos oportunamente. Quizás va a haber algunos otros que se van a responder desde las preguntas que ya previamente algunos de ustedes hayan planteado. Los Carlos, invitamos, por supuesto. 58 personas en YouTube. 58. Ya, 58 personas, y tú acabas de informarme, Gaspar, que están conectados en este momento. Y bueno, como les decía, teníamos por acá algunos planteamientos y preguntas que son importantes de destacar, Carolina, y que nos gustaría que nos comentaras tu opinión sobre lo que ellos también nos dicen. Particularmente Seguro. tenemos la opinión de Eduardo Cartaya, que nos señala y nos dice: si bien estoy de acuerdo con estos 6 pasos que tú mencionabas, me permito también mencionar que es igualmente importante que los colaboradores sepan de las necesidades de la empresa. No es que nos enfoquemos solo en las expectativas de los trabajadores. ¿Qué opinas de esto, de este planteamiento de Eduardo Cartaya, Carolina? Totalmente de acuerdo con Eduardo. De hecho, es un proceso hacia afuera y hacia adentro. Y tiene que haber coherencia en ese proceso de entender cuáles son las necesidades internas de nuestros colaboradores, que ellos conozcan cuál es la cultura, cuál es la política, cuáles son los beneficios
y que eso que internamente conocemos sea proyectado hacia afuera también. Y por eso es tan importante la coherencia y totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Gracias, Carolina, y Eduardo, a ti por tu participación. José Manuel Galindo también nos dice, el caso es que cuando aplicamos pruebas estandarizadas de larga data, se suelen obtener resultados sesgados por estar popularizadas entre los potenciales candidatos. ¿Qué opinión te merece este planteamiento? No son preguntas, son más que nada planteamientos. Son reflexiones. Sí, totalmente de acuerdo. Las personas ya saben y ya conocen estas pruebas, el hombre bajo la lluvia, el 16PF, muchas personas incluso están en internet y saben cómo hacerlas. Entonces, ante un proceso de selección distinto, donde yo introduzco elementos, donde pongo a prueba a la persona, y no solamente lo pongo a prueba, sino que lo invito a participar y lo invito a mostrarse a través de actividades, yo puedo identificar sus talentos desde su naturalidad, desde su espontaneidad. Y eso es un elemento diferenciador. Entonces, es salir fuera de la caja, es romper los esquemas tradicionales y hacer un proceso de selección distinto. Jugar, ser creativos, hay muchas maneras de hacerlo. Así es, efectivamente, Carolina. Bueno, también nos comentan por acá algo importantísimo, Carolina, de destacar, y por supuesto les agradecemos a todos ustedes que estén conectados en este momento y que puedan enviarnos sus comentarios, sus preguntas a través del chat de Zoom, y también a través del chat de YouTube podemos recibir las preguntas que ustedes consideren oportuno realizarle a Carolina. Máximo Ramírez señala, muy buena explicación. Las empresas no llaman a los candidatos que no fueron seleccionados. Esto es una debilidad de las organizaciones que, por cierto, muy criticada y cuestionada en los últimos tiempos. Sí, y ocurre que muchas veces los candidatos participan en los procesos de selección y no les avisamos porque no quedaron. Y eso rompe ese contacto y esa cercanía con esa persona que a lo mejor hoy en día no queda, pero en el futuro puede quedar. Bueno, muchísimas palabras de felicitaciones, de muy bueno el contenido, mucho valor lo que has entregado. Por supuesto, excelente, Carolina, excelente por tu exposición. Gracias por los aportes, Carolina. Y por supuesto, les agradecemos a todos ustedes que estén conectados en este instante. Vamos a pedirle a Nicolino que si está conectado a través de YouTube, como efectivamente lo está haciendo, nos pueda efectivamente hacer referencia a las preguntas que están ahí planteadas. Sí, dinos, Carolina, por favor. Iba a comentar, alguien comentaba ahorita que, por ejemplo, hay que tomar en cuenta las actitudes técnicas, sí, totalmente de acuerdo, y no las podemos perder de vista, pero las aptitudes personales son factores diferenciadores. Yo puedo dominar la parte técnica, pero si no sé cómo resolver un problema, entonces pierdo en el proceso y en la contribución al resultado del trabajo. Muy bien, Carolina, gracias por ese aporte adicional. Nicolino, si estás por ahí y nos puedes plantear las preguntas, sería genial. Si no, a través del chat pueden hacerlas y vamos a estar recibiendo las preguntas que ustedes estén realizando por YouTube. Por acá. Buenos días, Carolina. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Hola, Nicolino. Tuve muchos comentarios excelentes, comentarios, felicitaciones por tu presentación, por todo el contenido que se ha llevado la ponencia. En realidad no hay preguntas más que comentarios y felicitaciones por tus actividades. Excelente. Gracias, muy agradecida con todos. Oye, una pregunta que nos hace de Manzanilla, ¿no? Que quizás una pregunta que pueda sonar trillada y que pueda quizás permitirnos una reflexión interesante sobre esto, pero ella nos señala, ¿cuánto tiempo mínimo y máximo debería tener o tardar un proceso de reclutamiento y selección y contratación de un personal? Esto es algo bastante relativo, pero ¿qué opinas tú, Carolina, sobre estos tiempos, estos lapsos de tiempo? Sí, es algo muy relativo. Puedes tardarte, yo tardar 3 días en cubrir una vacante, trabajando el primer día, alineando a todas las personas que pasan el proceso, puede durar incluso hasta 15 días, 30 días. Como dices tú, es algo muy relativo y va a depender de cómo tengas estructurado tu proceso de atracción y selección, porque el proceso de atracción tiene que ser constante. Por ejemplo, LinkedIn es una fuente poderosa para atraer candidatos y tener un banco de talentos.
Y entonces eso hace que tu proceso de selección se acorte cuando tienes muchos contactos en los que puedes hacer esa conexión lo más rápido posible. Es algo muy Así es. relativo. Ujú. Así es, entendemos que es así. Y yo siempre pongo un ejemplo, Carolina, me va a permitir hablar de una opinión muy particular. Por ejemplo, en el lugar donde estoy residenciado actualmente, que es Chile, los procesos de reclutamiento, selección y contratación tienden a ser un poco más demorados o más largos que los que Sí. se dan en otros países de Latinoamérica. Y en parte también de la idiosincrasia del chileno en cuanto al proceso de toma de decisiones particulares que ellos tienen. Entonces, yo creo que hay una relatividad importante que tenemos que considerar que tiene que ver con el nivel del cargo que se está seleccionando, que tiene que ver con las herramientas que se están utilizando para el proceso y por Ujú. supuesto niveles o aspectos culturales o socioculturales que también hay que considerar y tomar en cuenta. Me va a permitir hacer un comentario también que nos dice Teresa Ávila por acá, que dice, interesante la participación de Carolina, sin duda hay que estar a la par de los nuevos cambios. Sin embargo, ¿cómo se pudieran aplicar estas herramientas para la selección de personal en una institución pública donde el proceso se lleva a través de lineamientos obsoletos? ¿Qué opinas, Carolina, sobre este planteamiento que ella nos hace? Y nos agradece de antemano la respuesta que le puedas dar. Fíjense, hay que enfocarse en lo que tenemos y ser creativos. No importa el tipo de organización, no importa que sea público o privada, todo depende de cómo nosotros como profesionales hagamos ese elemento diferenciador y somos creativos. No importa que la empresa sea pequeña, no importa que la empresa sea grande, es como tú estructuras ese proceso y a través de la creatividad, porque hay incluso hay incluso, por ejemplo, pruebas aptitudinales que puedes buscar en internet y que puedes aprovechar. Entonces, sí, todo va a depender de cómo nosotros trabajamos. Yo he dado talleres de nuevas tendencias de atracción y selección de talento a empresas públicas en Venezuela enormes y es una reflexión que hacen que, oye, cómo transformar ese proceso de selección y hacerlo distinto dentro de una empresa tan jerárquica, tan burocrática y han hecho cambios interesantes. Entonces sí se puede, es cuestión de ser creativos. Por supuesto, sin duda esto es un factor fundamental. Carolina, Ujú. abundan las palabras de felicitación, abundan las palabras reconociendo tu posición y por supuesto tu trabajo, que muchos de ellos ya la conocen también. Y por acá nos dice Brumar Boscari, algo importante, y una pregunta que dice, ¿cómo recomiendas destacar estas cualidades personales en el perfil de LinkedIn? Ya más asociado al otro lado de la empresa, es decir, el candidato. ¿Cómo Ricardo, recomiendas destacar esas cualidades? Ricardo, dale un pase a Nicolino que en YouTube, por favor. Sí, vamos. Si quieres responder esta pregunta y le Cierro con damos el paso a esta, Nicolino. sí, Por favor. sí. ¿Qué es importante? Para trabajar tu perfil en LinkedIn tienes que identificar cuáles son tus talentos y a lo largo de todo el perfil vas a destacar cuáles son esas aptitudes personales, vas a destacar cuál es tu experticia, cuál es tu profesión y todo tiene que estar bien alineado y bien estructurado para mostrarte y para mostrar qué es lo que quieres proyectar como profesional. Respondo breve, pero podría extenderme muchísimo a hablar sobre esto, pero eso es como lo más clave. Carolina, y bueno, no podemos dejar de mencionar que Carolina, más allá de esta intervención también dentro de la plataforma de Cofty Learning, tiene las capacitaciones realizadas al uso de LinkedIn como herramienta, no solo para reclutadores, sino también para aquellas personas que están del otro lado, que son los candidatos, y también para aquellos emprendedores que deseen desarrollar un perfil exitoso en esta red, una red social que tiene un carácter fundamentalmente profesional y que nos permite conectarnos globalmente con muchas personas. Entonces, están invitados, por supuesto, a que se registren en nuestra plataforma www.cofta eLearning para que, por supuesto, puedan también obtener información de las capacitaciones que realiza Carolina sobre el uso de LinkedIn como herramienta, no solo para reclutadores, sino también para potenciar tu perfil personal y profesional en esta plataforma para que, por supuesto, seas más visible y puedas llegar a ser convocado, reclutado, seleccionado oportunamente. Creo que incluso hoy empieza una de estas capacitaciones, así que están cordialmente todos invitados a registrarse. Nicolino, por favor, cuéntanos qué tenemos por la plataforma de YouTube en este momento como A ver, planteamientos o tenemos una preguntas. pregunta por acá. Carolina, parte del cambio que se requiere en el país involucra moderar la cultura en la administración pública.
¿Cómo sugieres que se puede aplicar este tipo de modelo en este contexto? Fíjense, el proceso de selección, cuando yo estructuro mi proceso de selección, tengo que entender cuál es la cultura ciertamente y es un factor clave y diferenciador. Y tengo que entender desde esa naturaleza de la empresa, sea pública o privada, cuáles son las competencias que requieren las personas que formen parte de ella. Creo que ese es un elemento vertebral para establecer o definir cuál es el proceso de selección. Primero, entender, de acuerdo a la naturaleza de la empresa, cuáles son los elementos que requieren esas personas que se incorporen dentro del sector y las puedo identificar de acuerdo a la naturaleza de la empresa. Y en función a eso, establezco y defino cuál va a ser mi proceso de atracción y de selección. A ver, Carolina, hay una pregunta sobre que ¿hay algún programa de formación en gamificaciones que puedas recomendar? ¿Algún programa? De formación, programa de formación, gamificación. En este momento no te tengo alguno hacia la mano, pero sí existen programas e incluso muchas empresas de tecnología se han abocado a desarrollar programas de gamificación para recursos humanos, no solamente desde el punto de vista de selección, sino de todos los subsistemas. Sí existen capacitaciones y conozco incluso en Venezuela personas que han estado trabajando con este tema. Ok, una pregunta acá, bueno, para finalizar, porque no podemos dejar mucho tiempo en el caso de las preguntas, ¿no? Vamos a hacer esta última pregunta. Dice, en el caso, si los reclutadores seleccionan una persona con todas las técnicas aplicadas y el supervisor no está de acuerdo con nuestra selección, sino con otro personal, ¿cómo podríamos responder en este caso? Nosotros somos aliados estratégicos de los gerentes y de las personas o los líderes dentro de las organizaciones. Nosotros no podemos tomar la decisión de qué personas seleccionamos. El supervisor inmediato es quien toma la última o quien tiene la última palabra para seleccionar a la persona. Nosotros nos convertimos asesores y utilizamos la información para orientarlo a que tome la mejor decisión, pero no podemos obligarlo a que tome la decisión que nosotros queremos. Y eso hay que tenerlo muy claro. Somos corresponsables del proceso.